Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la realización de Manu Hernández. Bienvenidos a la revista Inversión. Inversoras, inversores, ¿qué tal? Cándido y yo os estábamos esperando. Cándido Méndez, bienvenido a la revista Inversión, ¿cómo estás? Pues estoy bastante bien en función de la edad, pero sobre todo estoy muy agradecido por poder intercambiar una conversación contigo aquí precisamente en Inversión. Pues siempre las intercambiamos en televisión, ¿no? Pero ya sí. Tocaba hacerlo en la revista. Sí, Cándido, te hemos llamado porque has publicado un libro. Se titula Por una nueva conciencia social. Yo admito, por esto con sinceridad ya con la audiencia ya saben de qué palo voy, admito que solo he llegado hasta el capítulo 4, el auge del liberalismo. Es decir, que la entrevista se va a basar, por no hablar de lo que no sé, ¿no? Se va a basar hasta donde he leído. Porque yo al menos soy de los periodistas que me gusta leer el libro cuando tengo que entrevistar a algún autor, ¿no? Pero sí que me da algunas ideas generales y me vas matizando, con este casi comentario previo exculpatorio, ¿no? Me ha parecido un libro de parte, pero no militante. ¿Es así o no? Porque claro, es de parte porque hablas de ti. Es decir, no... Sí, bueno, claro, yo lo que puedo transmitir es mi visión y mi experiencia, ¿no? Pero he pretendido que sea un libro abierto, que no sea dogmático, que no sea sectario, porque mi experiencia también parte de haber aprendido de mis interlocutores, de mis contradictores, etcétera, y he querido que el libro correspondiera a esa manera de ver la vida, ¿no? Y luego la otra cosa que he pretendido, que tampoco sé si la he conseguido, aunque me he esforzado, es que no sea aburrido, que sea un libro que sea digerible y que, en fin, no te maltrate la mente y te entren ganas de mandarlo a freír espárragos, creo. Hay quien me ha dicho, sobre todo gente joven, me ha llamado la atención, periodistas que me han hecho entrevistas sobre el libro, que lo han visto interesante, lo han visto, en fin, ágil, no lo han visto aburrido, no se han aburrido leyéndolo. Eso es lo que más me reconforta. No, y estoy de acuerdo con esa opinión porque al menos, ya te lo comentaba antes de abrir micros, está escrito es un texto que se asimila fácil, es una lectura interesante, pero que tampoco lo que dices tú, no te colapsa mentalmente y te dan ganas de abandonarlo, ni mucho menos. Cándido, a mí me parece interesante, has trazado un paralelismo. Hay dos cosas que me han parecido interesantes, insisto, hasta el capítulo 4. Primero, que te metes en el berenjenal de la inteligencia artificial, eso lo hablamos luego. Pero lo que me ha parecido más interesante, sobre todo por el momento en el que estamos ahora, que el presidente del gobierno diría que es fango todo lo que hay, aunque el fango de verdad está donde está y por cierto, ya lo hemos expresado muchas veces desde Inversión, pero queremos mandar un abrazo muy fuerte a todas las víctimas de la DANA, a nuestros lectores y suscriptores allí en Valencia también en especial. Pero haces un paralelismo curioso, al menos a mí me lo ha parecido, aunque con mucha base, de cómo se ha degradado el mercado laboral y cómo se ha degradado la democracia. No sé si la democracia se ha degradado tanto, la nuestra, España, se ha degradado tanto como el mercado laboral, o el mercado laboral se ha degradado tanto como la democracia. Pero ese paralelismo a mí, Cándido, es de lo que más me ha llamado la atención, casi desde la página 20, porque es una idea que además empiezas a introducir bastante pronto en el libro, ¿no? Sí, es que efectivamente es un hilo conductor, ¿no? del libro, porque el libro podría tener un subtítulo, que es Todo empieza por el trabajo. Que es la famosa frase de Mitterrand. Sí. Entonces, yo he llegado a la conclusión que como el trabajo, un empleo digno, es el mecanismo de integración democrática más formidable que hay en cualquier economía y particularmente en la economía avanzada, en la medida en la que el trabajo está asediado por la precariedad laboral, hay problemas en relación con los salarios, hay debates más ideológicos que vinculados a cómo mejorar en cantidad y calidad el trabajo, pues efectivamente eso provoca una desafección con no diría con la idea de la democracia, sino sobre cómo los actores políticos y también los actores sociales trasladamos nuestros mensajes, que somos capaces de resolver los problemas de la gente, ¿no?
Y yo creo que en el segmento donde eso se produce con más brutalidad es en la juventud, ¿no? No es tanto una desafección a la democracia, sino una desafección en relación con los actores políticos y sociales de la democracia, por incluirnos todos. Porque, claro, los jóvenes somos el país del mayor nivel de paro juvenil de Europa, de mayor nivel de precariedad, y a su vez tienen el monstruoso problema de la vivienda, sí, ¿no? Es. Y luego todo esto acaba con una descapitalización de talento brutal, que bueno, al final muchos de nuestros universitarios, y no universitarios, de gente especializada, acaba trabajando en el Reino Unido en enfermería, en sanidad, o en cuestiones industriales y de ingeniería en Alemania, cuando han aprendido aquí en España, y este país está absolutamente descapitalizando. Pero no sé si puedes hacer un análisis así más radiofónico, ¿no? Explicarnos de viva voz cómo crees que se ha llegado a esta situación, y sobre todo, porque esto no ha pasado de la noche a la mañana, o sea, esta degradación se lleva apalancando desde hace años, pero sobre todo, ¿en qué crees que estaban pensando los responsables, ¿no? O quienes estaban al mando de estas situaciones? Yo ahí tengo el siguiente convencimiento. Nosotros somos un país que recuperamos la democracia en un momento en el que los nobles objetivos del pleno empleo, de consolidar el estado del bienestar, el reconocimiento del papel de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, se está deteriorando. En el marco de la globalización, y entonces con la aparición efectivamente de Reagan y Thatcher, ¿no? Es mi visión. Y en ese sentido yo creo que cuando se aprueba la Constitución, que es uno de los grandes activos democráticos, políticos, sociales, económicos que tiene nuestro país en los últimos 50 años, uno de los grandes, ¿no? Yo creo que es el más grande. Entonces vamos a la búsqueda del tiempo perdido. Y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Digamos, hay una parte que hemos hecho bastante bien en acortar las diferencias que tenemos en relación con los países de Europa que tenían un colchón social y democrático anterior, que era el que provenía de los 30 años gloriosos, ¿no? Desde la posguerra hasta la primera crisis del petróleo. Nosotros no teníamos eso, lo hemos hecho bastante bien, hemos acortado diferencias con Alemania en términos de PIB, en términos de salarios, en términos de empleo. Hemos ido a más velocidad que Alemania en estos años. Por poner, digamos, un país que es un tótem para la referencia, todos, ¿no? que llevamos todos en la cabeza, ¿no? Eso, Cuando queremos compararnos. Sin embargo, en paralelo, y esa es mi visión, creo que hemos perdido lastimosamente el tiempo en debates de tipo ideológico, ¿no? Como es que el desempleo propicia la vagancia, la protección por desempleo propicia la vagancia, que tenemos unas pensiones excesivamente generosas, que el coste del despido es el gran obstáculo para que los jóvenes entren a trabajar. Y yo no digo en el libro que con eso no haya problemas, ojo. Yo lo que digo es que nos hemos basado exclusivamente en eso y hemos descuidado otros temas. ¿Y cuáles han sido otros temas? Pues los que se reflejan en nuestra débil productividad, como es el retraso en investigación, desarrollo e innovación, la problemática que se deriva del tamaño medio de las empresas, la debilidad de nuestro tejido industrial, y un asunto en el que me detengo porque creo que tiene mucho interés, que es el de la formación, ¿no? Yo no he incorporado en el libro un dato de Eurostat de hace poco, por estar ya publicado, esa claro. razón, que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Y cuál es? Pues es el siguiente. Dentro de las empresas, ¿qué porcentaje de trabajadores tienen bajo nivel educativo? El 29%. Y dentro de los empresarios, por lo tanto, dentro de las empresas... De los que mandan, sí. ¿Qué porcentaje de empresarios tiene bajo nivel educativo? El 33%. Es decir, es mayor el porcentaje de empresarios con bajo nivel educativo que el porcentaje de trabajadores. En Alemania, la cifra es muy distinta. El 11% los empresarios, el 16% los trabajadores, ¿no? Y ahí es donde yo creo... Pero en cualquier caso los dos colectivos están mejor en Alemania. Están mejor, evidentemente, claro. Pero lo que quiero decir que podíamos tener diferencias, pero que lo normal sería que el porcentaje de empresarios fuera inferior. Yo creo que eso tiene mucho que ver
con el modelo de sector servicios que tenemos, que es sector servicio a las personas, etcétera. Y yo creo que ese conglomerado de temas son los que no hemos sabido abordar, como yo digo, con luces largas, con una cierta visión estratégica, con una cierta estabilidad en las reglas, en las normas. Probablemente los que mejor lo hemos sabido hacer hemos sido las organizaciones sindicales y las patronales, porque, por ejemplo, el último acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es ya el quinto, y abarca, creo, desde el 2023 al 2025, siempre han ido más allá de un año, ¿no? Ha habido una cierta perspectiva. Yo creo que en el ámbito de la política institucional eso ha brillado por su ausencia. Cándido, volvemos luego, si te parece, porque mientras te escuchaba, no soy especialista en el mercado laboral, como sabes, pero sí lo observo desde hace años, ¿no? Y quizá voy a hacerte ahora una afirmación que si me la tienes que echar por la cabeza me la echas tranquilamente. Pero a mí me da la sensación, Cándido, que en los últimos años en España se ha construido el mercado laboral con lo peor de cada casa. Por ejemplo, te pongo, volvemos a Alemania, los minijobs, de los famosos 400 euros, pero también hemos incorporado lo peor del mercado laboral del Reino Unido con la temporalidad. E incluso estamos incorporando ya, o hay presión para incorporar lo peor del mercado laboral estadounidense. No sé si estás de acuerdo con este diagnóstico, pero a mí, como observador, faltando conocimientos técnicos, me da esa sensación. Mira, estoy muy de acuerdo, porque es que incluso yo dedico un capítulo a la famosa mochila austríaca, que la conozco bastante bien, y lo que vengo a decir es que nos hemos dedicado a espigar cosas, digamos, instrumentos laborales, etcétera, de otros países, sin tener en cuenta que esos instrumentos pueden tener éxito porque hay otra serie de componentes en ese país, claro, que aquí no. Digamos, el contexto es distinto. Y claro que estoy de acuerdo, y puedo ponerte un ejemplo en relación con la reforma laboral que pactaron los sindicatos y la patronal para reducir la temporalidad, que no la precariedad. Son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. ¿Qué hacen? Echan mano de nuestra caja de herramientas, no se van a ningún otro sitio. Echan mano de un contrato, que es el contrato fijo discontinuo, que ya existe en España desde hace muchos años, en algunas partes de España por la actividad se llamaba también contrato fijo de temporada, y así hemos reducido la temporalidad, que era una de las exigencias de la Unión Europea, no la precariedad, que es cosa distinta. Pero efectivamente estoy muy de acuerdo. No nos hemos fiado en nuestra propia cultura, ¿sabes? Cuando en España yo creo que hay ejemplos, y buenos ejemplos, de bien hacer empresarial, ¿no? Ponnos uno. Es que, Bueno, yo creo que desgraciadamente hay que verlo en las grandes empresas, ¿no? Sobre todo en las grandes empresas, que son las que más valor le dan al empleo. Claro. Y eso se vio perfectamente en la gran recesión, ¿no? En la gran recesión, las grandes empresas en España tuvieron un comportamiento muy parecido en relación con la preservación del empleo a las grandes empresas del resto de Europa. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la mediana y sobre todo en la pequeña empresa. Pero puedo poner un ejemplo ahora más reciente. Una empresa, una pyme creo de la provincia de Jaén, ha sido una de las que primero ha puesto en marcha la jornada de 4 días a la semana, ¿no? Es decir, ¿y cómo sabes cómo les está yendo? Pues no lo sé cómo les está yendo, pero sé que han asumido el riesgo de abordar esa... digamos, no han estado a la defensiva en las viejas prácticas. Ya. Probablemente, a lo mejor no les ha ido bien, no lo sé. Lo que sí me parece muy importante es que han decidido innovar, ¿no? En la organización del trabajo, ¿no? Y probablemente haya más, ahora no se me pasa ninguno por la cabeza. Pero ¿no? Es un debate que está ahora mismo planea sobre este estudio, está por aquí, ¿no? Lo de las jornadas de 4 días. Y yo siempre decía, bueno, ¿y por qué no 3 o por qué no 2? Pero te quiero preguntar, ¿no se está planteando mal el debate? Es decir, sí, o sea, ¿por qué no 3? Pero bueno, sí, entiendo que porque antes tendremos, señalabas tú, y en esta casa lo hemos explicado hasta con números especiales, el problema de la productividad en España. Pero ¿no deberíamos hacer primero avances en productividad para ver hasta dónde somos capaces de reducir la jornada laboral? Porque si lo podemos reducir hasta 3 días, ¿por qué nos vamos a quedar en 4, no? Yo, en ese sentido, no es contradictorio con lo que acabo de decir de esta empresa. Aparte, yo me siento muy vinculado a Jaén, cualquier cosa. Evidentemente.
No. Verá, yo creo que se está enfocando mal el debate de la reducción de jornada, porque, digamos, reducir días de trabajo a la semana no es lo mismo que reducción de jornada. Claro. Son dos cosas distintas, ¿eh? Porque en esa empresa creo que no han reducido jornada. Lo que han organizado ha sido el tiempo de trabajo para agruparlo, concentrándolo de lunes a jueves, ¿no? Que esa es una práctica muy americana. Sí, pues, pero verás, si echamos mano de la historia laboral de España, de la historia laboral con acuerdo, pues nos remontamos a hace casi 50 años, al año 80, desde hace 44 años, y en el año 80 hay un acuerdo UGT, porque solo lo firma UGT, y la patronal, para reducir en 126 horas anuales. Es la primera precisión que quiero hacer. Yo creo que la reducción de jornada siempre es más factible de llegar a un acuerdo sobre ella si lo haces en cómputo anual. Anual, claro. Digamos, si la contrapartida es flexibilidad. Entonces se llega a un acuerdo, 126, y se incorpora el cómputo anual de la jornada. Punto 1. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Primero debía haber un acuerdo en cómputo anual de la jornada y luego en una fase posterior, con esa pista de aterrizaje, generalizarlo ya en la norma legal, ¿no? Y yo, como lo concibo, lo pongo en el libro, yo concibo que la reducción de jornada debía de sentarse en un acuerdo amplio sobre empleo y productividad, incorporando la reducción de jornada, la formación, etcétera. Pero esto, Cándido, en nuestra economía, que es la que es, luego habría, si queremos de mayor tener otra economía, pues quizá deberíamos empezar a trabajar ahora, pero hoy tenemos la economía que tenemos. ¿Cómo conjuga este planteamiento que haces con, por ejemplo, el sector servicios o el sector turístico? Bueno, claro, es que yo el que hable de un acuerdo inmediatamente hace descender ese acuerdo a niveles sectoriales. Los sindicatos y las patronales en España tenemos mucha experiencia en ese sentido. Pero entonces me estás diciendo que es aplicable una reducción de jornada sobre el turismo, por ejemplo. Yo creo que sí, se puede mejorar la productividad. Yo creo que esto a su vez hay que incorporarlo en otros dos factores, que es lo que yo también intento, ¿no?, defender, ¿no?, con toda la complejidad que tenga con los ritmos, etcétera. Es que, por ejemplo, el sector turismo tiene que incorporar la transformación verde y tiene que incorporar la transformación digital. Y va a tener que hacer un cambio, por ejemplo, en el uso del agua, a mi modesto entender, ¿no? Yo he leído que un turista gasta hasta 4 veces más agua que un conciudadano de nuestro país, ¿no? Sí. Esos son situaciones intolerables, porque es que hay una serie de costos ocultos que no están repercutiendo en las empresas, y yo creo que eso es falsear la realidad, ¿no? Y yo creo que en el marco de la transformación verde y la transformación digital, esos temas hay que irlos descubriendo, y hay que, a mi juicio, que avanzar en otra manera de concebir los negocios, y ahí sí cabe, creo que el debate sobre la reducción de jornada. Decías antes que el debate se está planteando mal. Te pregunto a cañonazo limpio, ¿es Yolanda Díaz una buena ministra de Trabajo? Bueno, yo creo que Yolanda Díaz ha hecho buenas cosas en el Ministerio de Trabajo, pero creo que a veces le falta agresividad y le sobra, agresividad, y le falta persuasión, ¿no? Porque, yo creo que eso es uno de los factores, ¿no?, que tiene, que a mi juicio ensombrece mucho su gestión. Y luego hay otro elemento, esto ya es, lo que voy a decir quizás es muy subjetivo por mi parte, ¿no? Yo creo que su posición política dentro del partido que coordina, tal, lo lleva a unos ciertos episodios de ansiedad que yo creo que no son compatibles con la toma de decisiones en un ámbito tan complicado como es el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que esos elementos también, digamos, ensombrecen de una manera notable su gestión. Sí. Cándido, estamos ante un libro que habla de ti, que habla de la evolución económica de España. Ahora he perdido la cuenta de cuántos años estuviste al frente del sindicato UGT, pero como 13, ¿puede ser o más? No, demasiado. Casi 22. Casi 22, sí, ¿verdad? Te digo casi 22, pero es un mes. Sí, o sea que pasaron 5 minutos, ¿no? Casi. Sí, estuve... Claro, ten en cuenta que también en cierta medida, y esto no es una exculpación, quiero dar una explicación, no es una justificación, ¿no? Pero claro, yo soy de una generación que éramos bastante jóvenes, ¿no?
Yo entré con 42 años de secretario general de la UGT, ¿no? Y salí con 64. Pero sí, eso no es, digamos, pretendo hacer una explicación, no una justificación, quizás en un tiempo. Hablábamos antes de la deriva y parece que estamos de acuerdo en el análisis del mercado laboral, en el punto en el que estamos, incorporando casi lo peor de cada casa y obviando lo mejor de la nuestra, ¿no? Pero quiero que me hagas, si te parece, una autocrítica de esas 2 décadas de mandato tuyo en la UGT y que me analices un poco cuál es el estado de salud de los sindicatos ahora mismo en España y también de la patronal. Aquí no vamos a dejar títere con cabeza. Pero claro, estamos donde estamos también por la participación de los agentes sociales. ¿Qué habéis hecho mal durante 2 décadas y qué se está haciendo mal ahora? Yo diría que ha habido sobre todo una fase en la que hemos estado a la defensiva, ¿no? Pero también porque el marco objetivo así lo provocaba, ¿no? No era fácil avanzar, ¿no? Era más fácil preservar, ¿no? Bueno, más fácil, no era igual de difícil, pero estaba, yo recuerdo que una vez planteé el tema del presentismo, ¿no? Ahora se habla del presentismo con cierta normalidad. Me pusieron a parir. Me pusieron a parir porque dije, bueno... ¿Pero internamente? O... No. Sobre todo de ámbito de la ortodoxia, ¿no? ¿No? Aquí lo importante es el asentismo, no el presentismo. Yo hace poco he estado con 10 titulados que me invitaron y un chico cuando hablamos de esto es que ahora ya se ve de otra manera, ¿no? Y un chico me dijo, claro, tienes toda la razón. Yo hay un momento en que ya me relajo, como sé que mi hora de salida del trabajo es a las 6, pero tengo que estar hasta las 8. No sé por qué. Pues me llegó a decir, creo que incluso disminuye mi productividad. Y te puedo poner un ejemplo. Yo tengo un hijo trabajando en Alemania desde hace 12 años. Mi nuera alemana está trabajando, lógicamente también, en la empresa de mi hijo. Si la salida es a las 5 y en vez de a las 5 sales a las 6, es que estás haciendo mal el trabajo. Pues es cultura alemana total. Ya, sí. Bueno, pero es que yo creo que en esto tienes bastante razón. Te lo digo porque trabajé durante muchos años en una empresa alemana. Entonces, a lo que voy. Sí. Yo creo que ha habido etapas por nuestra parte y todavía probablemente lo pueda haber, ¿no? Y ahora hablaré de la actualidad, ¿no? En la que nos ha costado trabajo de asumir que nuestro papel debía ser de cooperación conflictiva. O dicho, invirtiendo los dos términos, operar en términos de conflicto cooperativo. Es decir, buscar un elemento de cooperación que es al final cómo están los trabajadores y los empresarios en la empresa, que es, digamos, el objetivo común y compartido, no solo en España, sino en el concierto nacional, ¿no? Porque nosotros somos una economía muy abierta. Yo creo que eso es uno de los elementos que se puede poner encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que en los empresarios a veces ha habido, pues también, pues no sé, un exceso bueno, un exceso no, cierta incapacidad, cierta reserva para no avanzar mucho, ¿no? Ser excesivamente conservadores. Aunque también te tengo que reconocer que tengo ejemplos en sentido contrario, ¿no? Nosotros pactamos con la patronal un contrato de fomento del empleo abaratando el despido a 33 días, que ahora eso se ha convertido en norma legal, pero era un contrato de fomento del empleo. Nosotros fuimos los que pusimos la propuesta encima de la mesa y la patronal lo aceptó, ¿no? Lo aceptó y podía haber dicho, no, yo lo que quiero es que cambie la legislación, no un contrato de fomento. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que aquello no alteraba la creación de empleo, ¿sabes? Y entonces, en relación con ahora, yo creo que en este momento, mientras que en mi etapa había aspiraciones sindicales o reivindicaciones sindicales como era lo del salario mínimo, ahora son realidades, ¿no? Yeah. Y yo creo que los sindicatos, para mí, las convocatorias de movilizaciones es más un símbolo de debilidad que de fortaleza. Pero ¿cuántas huelgas generales convocaste, Cándido? Pues con todos los gobiernos, y con todos los gobiernos llegué a acuerdos. Con todos los gobiernos, sin excepción. Y con todos llegué a acuerdo. ¿Y por qué se convocaban las huelgas? Porque no nos dejaban otra alternativa.
Pues la huelga no hay que perder de vista que consiste básicamente en que solicitas de los trabajadores que van a la huelga que renuncien a un día o más de un día de su salario, claro, con las partes proporcionales de vacaciones y de pagas. Y de pagas, sí. Es un esfuerzo económico que le pide a los trabajadores. Y ahora, sin embargo, volviendo, lo que eran aspiraciones, pues ya son realidades, ¿no? Y yo en ese sentido creo que las organizaciones sindicales y también los empresarios en la actualidad están demostrando que pueden ser útiles, que son útiles a la sociedad con sus acuerdos. En fin, me gustaría que cundiera el ejemplo. Decías que has convocado una huelga de general a todos y cada uno de los gobiernos que coincidieron contigo. Sí, con todos he firmado acuerdo. Entonces, déjame que te pregunte también a cañonazo limpio. ¿Por qué razón le convocarías a una huelga general a Pedro Sánchez? Porque según tu histórico se la habrías planteado, No tengo, ¿a Pedro Sánchez no? No, verás, no tengo por qué. Primero porque yo no estoy ya al cargo. Bueno, pero vamos a hacer ese ejercicio de ciencia ficción política, Cándido. Pero yo creo que en el plano estrictamente laboral no hay por qué. Para mí, por ejemplo, las discrepancias que son públicas que tengo traspasan lo laboral. Indudablemente pueden incidir en el mercado laboral, ¿no? Pero yo creo que tienen más que ver con el ámbito político general, con lo que es, en fin, digamos, cómo interpretar la toma de decisiones que pueden ahondar en las desigualdades. Yo creo que son elementos que rebasan, a mi juicio, lo que es el ámbito estrictamente laboral. Y se puede producir la paradoja. Pero ahí, Cándido, los franceses nos enseñaron que las huelgas generales se pueden convocar también por ámbitos extralaborales. Bueno, no, es que a nosotros no hace falta que nos lo enseñen los franceses. Es que en España una huelga se puede convocar en defensa de los intereses generales de los trabajadores. Y no hay razones para convocar una huelga general en defensa de los intereses generales. Yo creo que en el plano estrictamente laboral, que es lo primero que le tienes que manifestar a un trabajador, yo creo que no es así. Es más, de hecho, creo que hay un vaivén, hay una especie de equilibrio inestable o de desequilibrio que se refleja incluso en las encuestas, ¿no? Porque si ocurriera lo que hay portavoces que dicen que ocurre en España, no sería lógico que un 30% de la población siguiera manteniendo el apoyo al partido mayoritario al gobierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una doble visión. Hay la visión en relación con las pensiones, en relación con el ámbito laboral, en relación con lo que se llama el escudo social, ¿no? Que gran parte de la población lo ve bien, ¿no? Y esa es la parte que más afecta al papel social de las organizaciones sindicales. Digamos, siguiendo tu reflexión, aunque no ha pasado nunca, podrían haber planteado también la patronal un cierre patronal, ¿no? Sí, desde luego, totalmente, claro. No lo han planteado porque no es. Yo creo que no es. Sobre todo porque si están, con todo el cariño, si están lloriqueando cada día, hombre, pues quizá puedan tomar decisiones como un poco más contundentes. Pero yo habrán visto que no es lógico, pero yo creo que el elemento de fondo es que esos asuntos trascienden lo que es el ámbito laboral. Lo trasciende. Afectan al entramado laboral de España, pero no se pueden resolver desde el ámbito laboral. Yo creo que es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con el papel de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Pues yo te doy una idea para el siguiente libro, que escribes. Sí. Afortunadamente es el único libro este. Pero que vengan más. Quería preguntarte, se me había quedado a pie de nota, cuando hablábamos de negociaciones y convenios y todas estas cosas, no sé, en un país que señalabas antes, ¿no? Los modelos de buenas prácticas laborales las hemos tenido en las grandes empresas, que además no me cansaré de repetir que son un modelo en muchas cosas, aunque aquí también es verdad que el propio gobierno se encarga luego de generarles de hacerles la contracampaña pública, ¿no? Pero en un país en el que el 90 y algo por cien, si queréis redondeamos al 90, son pymes, ¿cómo verías que de dar total libertad a las pymes para, de alguna manera, no tener que estar atadas a las burocracias de los convenios laborales y estas cosas? ¿Esto afectaría o no afectaría, por otra parte, a quien tiene más números de generar empleo, ¿no? Bueno, yo es que tengo otra visión distinta, ¿no? Pues venga.
Y la visión estriba en que yo creo que eso no le genera problemas a la pequeña empresa, porque tienen resuelto algo que es muy importante. Y para un empresario que tiene una burocracia mínima y que normalmente se lo lleva un gestor administrativo, pues tiene resuelto el tema de las nóminas, ¿no? Y no tiene que dedicarse a negociar ni individual ni colectivamente. Yo creo que eso no es el problema. Puede ser un problema en algunos casos, etcétera. Yo creo que el problema que tenemos en España no está en que tengamos muchas pequeñas empresas, y eso también ocurre en Alemania. Nuestro lío está en lo que los alemanes llaman el Mittelstand, las empresas medianas. Sí, bueno, claro. Y por eso yo te hablaba antes de que hemos descuidado, por ejemplo, todo relacionado con el tamaño medio de las empresas, ¿no? Pero ¿cómo mejoramos el tamaño medio de las empresas? ¿Crees que el problema crees que es un problema el tamaño de las empresas en España? Estoy convencido, ese es el problema. Sí. Ese es uno de los grandes problemas. Y no es mejor, por ejemplo, pregunto, Cándido, ¿no sería mejor, en vez de pelear para que las empresas ganen tamaño, en pelear por, no sé, grandes acuerdos transversales, transsectoriales para, digamos... Bueno, hay fórmulas intermedias. Yo estoy hablando de ganar tamaño en el sentido de que tuviéramos un mayor número de empresas, no sé, de en torno a 100 trabajadores, entre 50, 100, 150, y no tantas como tenemos, que hay, digamos, una mortandad terrible, ¿no? Pero es que además no están en condiciones, por ejemplo, en relación con la fiscalidad. Claro, quienes tienen fiscalistas, etcétera, son las grandes empresas, y las pequeñas se pierden ahí, por eso no tienen acceso, etcétera. Por eso yo creo que trabajar en términos de mejorar el tamaño medio de nuestras empresas sería una buena práctica. Hay un elemento intermedio que son los clústeres, ¿no? Claro, por ahí voy, sí. En eso tenemos experiencias, pues trabajar en ese estadio intermedio, ¿no? De mejorar la capacidad de coordinación, de compartir servicios comunes, etcétera. Y claro, a su vez también esto tiene relación, como comentaba, con la debilidad de nuestro tejido industrial. Ahora, aprovechando la digitalización, la transformación verde se podía mejorar, ¿no? ¿Y eso qué traería como consecuencia? Pues, hombre, lo que traería como consecuencia es que fortaleceríamos también el sector de servicios, pero no el del servicio al consumo, que es muy frágil. Sí, es volátil. Es el sector de servicios a las empresas, que es el que yo creo que permite operaciones de esta naturaleza, mejorar en tamaño, etcétera. Eso se ve, por ejemplo, no sé, las empresas de limpieza que trabajan con las grandes empresas, a su vez son multinacionales, muchas de ellas en España, ¿no? Es decir, que yo creo que ese sería uno de los caminos, ¿no? Ahora, yo no tengo pócimas mágicas. No, ni nadie. No creo que nadie quiera hablar. No creo que nadie tenga el botón mágico, Cándido. Déjame que cambie de libro un momento. Has escrito un artículo para nuestra revista, para la revista Inversión, que se titula El espejo de la contradicción, y esta respuesta que me acabas de dar entronca un poco con las dos ideas fuerza, ¿no?, del artículo que sale publicado en el número que saldrá a la venta el 29 de noviembre. La primera idea, perdón por la redundancia, porque empieza: la idea de la búsqueda consensuada de los pilares del bienestar económico debería, con urgencia, sustituir la lealtad a los líderes políticos. Otra idea: la dana que arrasó Valencia ha puesto a España ante las fragilidades de su modelo de crecimiento. Nos comentas, a mí me llama muchísimo la atención porque prácticamente estás cambiando un sistema, estás haciendo un llamamiento, no sé si en voz muy alta o menos alta, pero a que se revise el modelo de tanto de representación en el Congreso, o al menos de lealtades, como de vida interna de los partidos. Sí, eso lo remato al final, ¿no? Ahora hay mucha inquietud sobre la antipolítica, ¿no? Y yo creo que la antipolítica no la genera la extrema derecha ni las redes, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en España es que ninguno de los dos grandes partidos políticos, en los que de manera creciente en los últimos años la población está depositando de nuevo la confianza, porque antes hay un partido que ha pasado a ninguna vida, ¿no? Ni mejor ni peor, como es Ciudadanos. Sumar y Podemos están reducidos a la mínima expresión, etcétera, ¿no? Entonces,
yo creo que los dos grandes partidos no son capaces de entender que ese depósito de confianza que de nuevo vuelven a recuperar les exige que cooperen sobre temas esenciales. Y la Dana sería uno de ellos, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Y a su vez yo creo, esa es mi visión, puedo estar equivocado, que los ciudadanos no perciben. Yo no percibo un modelo de país. No percibo ni siquiera dos modelos que puedan conversar entre ellos o incluso que puedan confrontar. No se ve, ¿no? Y entonces, lo que vengo a decir es que los partidos están trabajando en una lógica que más se mueven por la lealtad al líder, claro, o a las ideas, que por la lealtad y el compromiso con las personas a las que están representando, ¿no? Esta es ¿crees que es la mayor brecha entre los partidos o la mayor diferencia entre los partidos de ahora, contemporáneos, a los de, por ejemplo, los últimos años del siglo XX, los de 90, por decirte algo? Sí, porque es que en España, mira, el gran consenso es el de la Constitución. Hablábamos, claro, y luego hablamos de los pactos de la Moncloa y sus reediciones. Claro, pero es que luego ha habido más consenso. Por eso. El Pacto de Toledo es otro. El Partido Socialista en la época de Zapatero, en la oposición, planteó un pacto por las libertades y contra el terrorismo, que apoyó la Unión General de Trabajadores, por cierto, con Aznar, que tenía mayoría absoluta, y se cerró. Y el último pacto, con el que yo no estoy de acuerdo, pero valoro el hecho de que se cerró un pacto, fue el pacto para reformar la Constitución. Entre el gobierno ya saliente, que fue en agosto, además, sí. en agosto del 2011, entre el gobierno de Zapatero y la oposición que era Rajoy. Pero bueno, ahí no crees que era Merkel la que estaba casi forzando el acuerdo. Lo que sí sé es que se pueden conseguir pactos, sí. En la historia de nuestro país ha habido consensos, el más formidable ha sido el de la Constitución y el más trascendente, sí. Ha habido otros trascendentes, sí. Y digo, ¿y por qué no se puede hacer ahora? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces yo creo que esto tiene relación. De hecho, en el libro, y hablando de los jóvenes, pues llego a la conclusión de que, claro, en el Parlamento se trabaja ahora con la mecánica que se puede decir de brazos de madera. Es decir, los brazos se levantan al unísono. Y eso a mi juicio, era muy importante para consolidar la democracia de partidos políticos. Pero estamos en otra fase. Nuestra transición ahora no es política ni democrática, o no debe serlo. Nuestra transición es la transformación verde y la digital, es la ruptura de paradigmas desde el punto de vista económico, social. Tenemos un problema en el funcionamiento de la democracia, que es el alejamiento de los jóvenes. Cambiemos eso. Yo soy de los que creo que el sistema de listas cerradas y bloqueadas habría que cambiarlo, ¿no? Por decir, ¿sabes? Ese es el asunto que me parece que tendrían que mirar. Y también tengo que decir una cosa en honor a la verdad. Yo creo que quien más responsabilidad tiene siempre en una situación de esta naturaleza es quien ostenta el poder, el que tiene el boletín oficial del Estado. Los dos tienen responsabilidad, pero yo creo que se le debe exigir más responsabilidad al que tiene el poder. Como comentábamos al inicio de la entrevista, te metes en huertos interesantes como el de la inteligencia artificial, y además hay cuando citas a los jóvenes, pero este libro es un constante llamamiento de los jóvenes para que de alguna manera, también leo interlineado, como te comentaba, de los partidos políticos antes, para que de alguna manera se reenganchen no sé si a la sociedad o a la actividad política o a la actividad sindical, no sé muy bien, acláranos, nos lo aclaras. No, yo lo tengo claro, mira, lo tengo claro. El mundo ha cambiado mucho, ¿no? Los sindicatos, yo recuerdo los años 70, 80, los sindicatos éramos como un recipiente en el cual los trabajadores pues planteaban cosas distintas de las propias laborales, tenían otras cosas en su vida, digamos. Había una comunidad, o se percibía como una comunidad de intereses que ahora no lo hay. Y eso tiene mucho que ver con la precariedad, el sentido de empresa también. Yo creo que se ha perdido, desgraciadamente. Pero creo que hay un momento en los jóvenes, para la inmensa mayoría de los jóvenes, que ni van a ser un delantero de postín en el fútbol, ni van a ser una influencer o un influencer, ni van a ser la gran jugadora Balón de Oro también en el fútbol o tal. Van a tener que vivir de su trabajo, y hay un momento decisivo, encontrar trabajo y luego cobrar la primera nómina, ¿no? Y alguien te tiene que echar una mano para descifrarla, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay razones objetivas
que vinculan a los jóvenes, que deben de vincular a los jóvenes con los sindicatos, etcétera, ¿no? Pero hay que hacer también, a mi juicio, pues hay que abordar otras cosas, generar mayor proximidad en todos los ámbitos, ¿no? Yo en el libro pongo un ejemplo en base a dos experiencias que tuve muy contrapuestas, ¿no? Desde el punto de vista económico, con un grupo de jóvenes en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Estaban todos trabajando, pero tenían problemas laborales, de horario, de conciliación. Y un grupo de jóvenes que la mayoría eran todos españolas y españoles, pero descendientes de migrantes, en la Fundación Pablo Llanos, ¿sabes? Y vi que tenían ideas y que no se sentían ni unos, paradójicamente, ni unos ni otros, se sentían protagonistas. Y yo soy de los que efectivamente digo, joder, si yo no voy a vivir el futuro lo van a vivir ellos. Pues es lógico que participen más y mejor. Indudablemente yo también digo, yo que no voy a vivir el futuro quizás pueda aportar una visión más desinteresada, si se me permite o menos pasional, ¿no? O menos pasional, ¿no? Pero bueno, esa es mi reflexión, un poco confusa, como ves, pero creo que en este momento tendríamos que también analizar el sistema de representación democrática, ¿no? Para fortalecer los partidos, curiosamente, ¿no? Hablábamos, la pregunta ya tan enunciada de esto de la inteligencia artificial. A ver, Cándido, ¿qué opina Cándido Méndez, testigo en primera línea de revoluciones anteriores, como la robótica, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial? Bueno, yo lo que digo, primeramente, hay que contemplarla. Nosotros no podemos ser ludistas, es decir, resistirnos frente, pero lo que no debemos de comprar mercancía averiada. Es decir, pensar que viene la inteligencia artificial y hay que abatir los brazos y resignarse porque van a sustituir el trabajo, en este caso, intelectual. ¿Y por qué? Porque la historia nos ha enseñado. Lo mismo se dijo de la robotización. Ismael, puedes comprobarlo. En los años 60 hubo un grupo de economistas americanos que dijeron la robotización sustituirá al trabajo. ¿Qué hacemos con los que no tienen trabajo? Y así se inventó la renta básica universal. Claro. Tiene más de 60 años de existencia. Ahora, hace muy poco, en un diario económico, leí en portada una carta que era casi un calco de la de hace 60 años, de economistas americanos, también hablando de la inteligencia artificial. Yo lo que digo, no compremos mercancía averiada. Pasará o no tiene por qué pasar. Y yo soy de los que dicen, no tiene por qué pasar. Es decir, la inteligencia artificial tiene que complementar el trabajo de la persona, nunca sustituir el trabajo de la persona. Hacerlo más productivo, lo que estábamos hablando antes. Es en lo que me baso. Y luego, por último, mira, la mente humana es capaz de fabular el futuro. Sobre la experiencia, fabular el futuro. La inteligencia artificial hasta ahora lo único que puede hacer es establecer sobre el pasado, ojo, sobre el pasado, ya no fabula el futuro. Sobre el pasado establecer unas líneas de actuación que pueden servir para muchos ámbitos de la vida. Pero yo creo que para hacer los grandes cambios que tenemos que abordar, tengo mis dudas. Por último, mi cerebro consume lo que una bombilla de 20 vatios. La inteligencia artificial consume lo que consume una ciudad de 80.000 habitantes, ¿sabes? Y luego, con el problema energético que tenemos que abordar. Y luego súmaselo a lo que consume Bitcoin y compañía, ¿no? Cándido, como te decía, he llegado, porque compré el libro 2 días antes de que se grabara esta entrevista. He llegado, como os decía antes a todos, al capítulo 4, el auge del liberalismo. ¿Qué me espera a partir de aquí, hasta el final del libro? Bueno, pues lo que te espera es algo de lo que he comentado, pero más pormenorizado, ¿no? Intentando argumentar con datos como pues ha habido debates en los que hemos perdido el tiempo cuando realmente eso no es así, ni nuestras pensiones son tan generosas, en fin. Digamos, hay unos elementos argumentales defendiendo mi posición. Y luego, en esa segunda parte hay un hilo permanente que es la preocupación por la desigualdad. No solo en términos de género, sino la desigualdad, porque efectivamente pues la desigualdad es como un monstruo que es un cáncer contra la democracia. Eso lo dice la OCDE. La OCDE dice que la desigualdad es el veneno de la democracia, ¿no? Y eso lo verás ahí como es algo que está permanentemente
tanto en lo que es, porque esa segunda parte es algo así como un balance de mis experiencias, ¿no? Y sobre todo en la tercera parte, que es la que habla del futuro, donde hablo de la inteligencia artificial, de las plataformas digitales, o sea, hablo de la robotización, en fin, hablo de esta serie de elementos. Pero yo creo que es lo que pretendo trasladar. Y luego el título, que se expresa mejor en la segunda, en la tercera parte, ¿qué pretende trasladar? No que hay que abandonar la vieja conciencia de los obreros conscientes, ¿no? Dice que era aquella persona de pobre apariencia, pero que iba con la cabeza bien alta, exigiendo respeto, reconocimiento e igualdad, ¿no? No. Es que tenemos que llegar a una serie de conclusiones, que el crecimiento es finito. Nosotros nos expandimos los sindicatos en una época en la que no se discutía que el crecimiento podía avanzar indefinidamente. Eso no es así. Segundo, nosotros somos de una época, sobre todo los de las economías avanzadas, Europa, tal, donde los países actualmente emergentes eran, digamos, facilitadores de materia prima o de mano de obra barata. Eso ha cambiado. China es la primera productora de coche eléctrico, por poner un ejemplo. Y luego el otro elemento, los otros dos elementos son, uno, que Europa es muy pequeña, que antes éramos muy poderosas económicamente y éramos medianas de tamaño, ahora es que somos muy pequeñas. Y encima mal avenidos. Efectivamente. ¿Y el otro elemento cuál es? Pues que estamos en una situación con la transformación verde, que vamos a pasar de la dependencia del petróleo a la dependencia de los minerales críticos. Que están todos en China. Efectivamente. Cándido, estamos ya en el minuto 46 de entrevista. Déjame que te haga dos preguntas binarias prácticamente. La primera es, ¿estás a favor o en contra de alargar la edad de jubilación? Yo estoy a favor y en contra de alargar la edad de jubilación. Y me voy a explicar. Yo creo que hay actividades en las que hay que reducir la edad de jubilación. Y hay actividades que, si quieren, pues pueden seguir. Es decir, no te veo alineado con una solución para todo el mundo, ¿no? Si es que no es imposible. Es imposible. Lo digo porque ese debate sabes que se ha simplificado hasta esos extremos. Yo ayer iba en un autobús y vi un señor, a mi juicio, más joven que yo, bastante más joven que yo, pero yo creo que ese señor debe de haberlo jubilado ya, con el 10% de su... Claro. Digo, por poner un ejemplo, sí. Por ponerte un ejemplo, pero ahora estoy viendo cómo los médicos que están saliendo ahora, porque casi todos que entraron hace mucho tiempo, hubo un montón de médicos que se incorporaron al sistema de salud, y ahora están saliendo todos con la misma edad, y ha habido que tomar una disposición para que puedan seguir. Claro. Por eso digo, es que depende de la actividad. Esa es una de las experiencias que yo he sacado, ¿no? Y te traslado una pregunta que me trasladaron el otro día, me la trasladó nuestra jefa en común, Susana. No supe qué contestar. Me preguntaron, si estuvieras, y te traslado la misma pregunta, bajo tu experiencia, Cándido, has visitado muchísimas empresas. Si estuvieras en la piel de un empresario, de un autónomo, de una microtienda que la Dana ha arrasado, ¿merecería la pena, te plantearías reabrir? Claro, y aquí no supe contestar, entre otras cosas, por la cantidad de variables que se me ocurren. Pero no sé si hay una respuesta lineal para esto, Cándido. No hay una respuesta lineal, pero eso tiene mucho que ver con el tipo de negocio que tenía. Yo supongo que hay negocios, ¿no?, que tienen una clientela fiel, etcétera, pues sí, pues tienes que abrir, pero si es un negocio que tienes una clientela muy volátil, pues si aquellos clientes pues mayoritariamente pueden ir a otro sitio porque lo necesitan día a día, pues no lo sé. Es que lo de la Dana nos ha perturbado a todos. No hay una respuesta salvo la emocional de solidaridad. Sí. Ahora tenemos que ver la reconstrucción, que he oído hoy. La reconstrucción de Letour va a durar 4 años. Es que pensamos que esto puede durar años. El Banco de España pues ha cifrado el impacto económico, el daño económico en PIB en 4.500 millones de En 4.500 millones, y eso es como los presupuestos de las grandes obras públicas. Ya veremos. Me parece que la cifra es conservadora todavía. A mí me parece muy conservadora.
por una nueva conciencia social, pasado, presente y futuro del empleo en España. Y luego hay un botón, ¿no? Un círculo, cómo construir una sociedad más justa y equitativa. Es el ejercicio intelectual que nos propone Cándido Méndez en su nuevo y primer libro. Pero bueno, yo te he dado ideas para que hagas otro. Sí. Que yo ahí no tengo autoridad. No hay idea, pero fuerzas no me has dado ni inspiración para desarrollarlas. Lo puedo estar en todo, Cándido. Claro. Cándido Méndez, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros. Ha sido muy amable. Y a vosotros, amigas inversoras y amigos inversores, muchísimas gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.